Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia Pichel y estamos hoy con el doctor Eduardo Ortega. Él es secretario nacional de Ciencias e Investigación y es médico de profesión. Bienvenido, doctor Ortega, gracias por estar. Gracias por la invitación, Dalia, un placer. Hoy vamos a estar hablando sobre las vacunas. Queremos como cubrir un par de temas y preguntas que puedan tener las personas sobre cómo funcionan las vacunas, si este de verdad es como la gran solución a todos los problemas que tenemos, y en tratar de entender un poco más como que esos detallitos que tal vez vemos como de paso y vemos por encima y escuchamos estos términos que en realidad no entendemos. Así que quiero como empezar que nos explique, sé que hay, a ver si lo entiendo bien, como dos tipos principales de vacunas, y que la vacuna que se está comercializando más en este momento, por lo menos la que estamos a la espera en Panamá, la vacuna de la farmacéutica Pfizer, es un tipo de vacuna distinto. Lo que se entiende es que no es que te están inyectando el virus, o sea que no te va a dar COVID para que después seas inmune. Nos explica un poquito más cómo funciona esa ciencia en específico. Sí, así es, Dalia. Hay varias tecnologías que están siendo utilizadas para desarrollar vacunas para COVID-19. Hay unas tradicionales que tienen muchos años, que es la que se están desarrollando, por ejemplo, en China, que utilizan el virus, lo inactivan. Esto significa que matan el virus y uno utiliza el virus completo para vacunar a las personas. Hay unas tecnologías más modernas, que son las que han dado como resultado las vacunas que van a venir a este país. Una es la vacuna de ácido ribonucleico mensajero. Imagínense el ácido ribonucleico como si fuera un email. Usted tiene una célula, la célula tiene dentro de su núcleo todo el DNA, que es el material genético que nos hace a nosotros del color que tenemos, del tamaño que somos, pero para que esa célula funcione, ese mensaje tiene que ir del núcleo a otro lugar para que la célula funcione y produzca las proteínas. Nosotros nos movemos por diferentes proteínas que producimos. El ácido ribonucleico es como un email que va desde el núcleo de la célula a un pequeño organelo que se llama ribosoma. El ribosoma es una especie de lector de código de barras. Cuando ese email le llega a ese ribosoma, el ribosoma lo lee y entonces produce una proteína. Y esa es la tecnología que los científicos están utilizando. ¿Es esto raro, anormal? No. El cuerpo tiene que producir una hormona que se llama insulina para que todo eso que tú comiste, toda esa que termina al final en energía para que tu cuerpo funcione, en glucosa, por ejemplo, tiene que producir insulina. Entonces, para que eso ocurra, tu célula manda desde el núcleo ese email a ese ribosoma y le dice, produce insulina, por favor, porque esta persona comió demasiado. Y ese ribosoma produce la proteína insulina. Bueno, la vacuna funciona más o menos parecido, pero en este caso estamos engañando un poquito a la célula, estamos inyectando a la persona el RNA mensajero para que produzca una proteína que normalmente hace parte de la parte externa de la piel del virus para que tu sistema inmune te defienda. Te inyecto, ese RNA mensajero entra a la célula como si fuera un email y ahora se va al ribosoma, el ribosoma produce la proteína dentro de la célula y ahora tu sistema inmune identifica que tú tienes en tu cuerpo una proteína de un organismo extraño contra el cual te tiene que defender. Esas son las vacunas de Pfizer. Son tecnologías que tienen bastantes años de estar siendo investigadas, ¿no? La ciencia camina lento, Dalia, no es una cosa que camina tan rápido. No son vacunas que se están desarrollando desde hace 10 meses, eso no es correcto. Tenemos 17 años investigando vacunas contra coronavirus. La otra tecnología, que es la de AstraZeneca, utiliza algo que se llama vector viral. En este caso, ¿qué tenemos? Hemos tomado un virus que normalmente nos produce resfriado común y hemos tomado lo que sería la capa externa de ese virus, lo que sería la concha, imagínense una almeja, y entonces le hemos quitado toda la parte interna a esa pequeña almeja y ahora dentro de ese vector viral introducimos el mensaje para la vacuna. De tal manera que cuando yo te inyecto ese vector viral, un caballo de Troya, recuerden la historia de Troya, ese pequeño caballo de Troya, dentro va el mensaje para que la vacuna se produzca. Entonces ese virus entra, pero como solo es la concha del virus, él no se puede multiplicar. Así que cuando él se abres la concha, él libera el mensaje de la vacuna
y ahora tu célula produce la vacuna. Dos tecnologías muy innovadoras, dos tecnologías nuevas relativamente. Una es RNA mensajero y la otra es vector viral. Pfizer es la que nos va a llegar primero, AstraZeneca nos va a llegar después. Ese era, lo mencionó un poquito en su respuesta, esto de que mucha gente dice, a mí me da miedo eso porque mira lo rápido que hicieron esa vacuna. Me acuerdo que cuando empezó toda esta pandemia fue como que no, y bueno, y las vacunas demoran 2 y 3 años. Entonces, sí, es cierto, o sea, en el contexto mundial que estamos viviendo, es cierto que esto se hizo de apuro. ¿Y qué efectos, o sea, qué factores de la realidad que estamos viviendo hacen que se pudiera desarrollar de una forma más rápida o que se esté comercializando de una forma más rápida esta vacuna? No, gracias, Dalia, ¿no? Pero yo recuerdo mi primer celular era como un ladrillo, ¿no? Inmenso, ¿no? Y ahora tenemos tenemos mejores celulares, algunos más pequeños, y de hecho estamos regresando ahora a unos un poco más grandes, ¿no? Bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX, las vacunas tomaban 10 años en hacerse, 15 años en hacerse, 5 años en hacerse, con la tecnología que teníamos en aquella época. La tecnología en el siglo XXI, en estos 20 años, estamos en el año 21 del siglo XXI, la ciencia ha avanzado muchísimo. Y a veces queremos ver que Apple tenga un mejor celular o que tenga un mejor iPad o que tenga una mejor computadora. Bueno, igual, está basada en una tecnología del siglo pasado, pero que ha avanzado muy rápidamente. Entonces, ¿qué entendemos mejor? Entendemos mejor el sistema inmune, entendemos mejor la manera de producir vacunas cuando las producimos en las fábricas. Tenemos mejores modelos animales. Hoy, por ejemplo, yo puedo agarrar un pequeño ratoncito y le inyecto un gen humano y ese gen humano funciona en ese ratoncito de tal manera que yo lo puedo utilizar para hacer estudios de investigación. ¿Sí? Eso no existía antes. Ahora tenemos plataformas tecnológicas nuevas. Pero yo quiero regresar a tu pregunta de si fue muy rápido. A ver, hace 30 años, en 1990, investigadores en diferentes partes del mundo comenzaron a jugar con el ácido ribonucleico y con el ácido desoxirribonucleico para saber si estas moléculas pudieran ser en algún momento utilizadas como medicina. ¿Qué hicieron primero ellos? Inyectaron el DNA y el RNA directamente en animales y se sorprendieron cuando vieron que las proteínas que ellos estaban queriendo expresar se expresaban. Eso se llama un gen reportero. Se sorprendieron porque se producían y además los animales producían una respuesta inmune contra estas proteínas. Hace 30 años. De hecho, no ha sido tan rápido. Durante 30 años los científicos han seguido jugando con el DNA y el RNA y ahora, 30 años después, tenemos vacunas que podemos utilizar realizando esa tecnología. Entonces, otra cosa importante, Dalia, el primer coronavirus epidémico importante fue en el año 2002. En China hubo el primer coronavirus SARS-CoV-1 que tenía una mortalidad del 10%, que es más importante que este, pero no era capaz de transmitirse tan rápidamente. Los investigadores comenzaron a desarrollar vacunas en el 2002 que no pudieron utilizar porque ese virus desapareció. En el 2012 tuvimos el segundo coronavirus, ahora en el Medio Oriente. Este se llama MERS. Mataba al 30% de las personas que infectaba, mucho más agresivo que este. Pero como era tan rápido mando, pudimos controlarlo y se intentaron desarrollar vacunas, pero el número disminuyó dramáticamente y como no era un negocio, las vacunas no siguieron progresando, pero teníamos vacunas candidatas. Así que en el 2019, diciembre del 2019, enero, febrero del 2020, cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener una pandemia, entonces esos investigadores sacaron de sus congeladores todas esas vacunas que no habían podido desarrollar y comenzaron a jugar con ellas. Y eso nos ayudó a acelerar el desarrollo. Entonces tenemos 30 años de estudios de material genético, 17 años de estudios de vacunas para coronavirus, y eso es lo que hace posible que tengamos las vacunas que nos vamos a poner en las próximas semanas en Panamá. Claro, ok. Y así como menciona que la ciencia no es tan rápida, pero sí estamos viendo que el virus, o sea, estamos oyendo todas estas noticias de las nuevas cepas y que la cepa de Sudáfrica y la cepa inglesa, o sea, todo este tipo, estas vacunas funcionan para afectar estas cepas y sí, o sea, crean inmunidad contra este tipo de cepas y existe la posibilidad de que
no sé si la palabra correcta es que se genere o que mute a una cepa que no esté como contemplada por estas vacunas. ¿Eso es posible? Sí, sí. A ver, muy buena pregunta, Dalia, ¿no? Normalmente, nuestras células funcionan multiplicándose y para que nosotros no suframos mutaciones, frecuentemente tenemos un mecanismo que corrige cualquier error que tú tengas en tu DNA. Entonces, cada vez que tus células se dividen, cuando eres muy joven, te divides más rápidamente, después ya no te puedes, las células no se dividen tanto, las células garantizan que las copias de tus células o de tu material genético sean igualitos. Que tienen un sistema, las máquinas de escribir antiguas tenían un sistema que cuando tú te equivocabas de letra, de hecho lo tienes ahorita en el corrector del teléfono celular. Cuando tú te equivocas de letra, muchas veces esos correctores son muy errados, pero la idea es que corrija un error. Eso pasa con tu DNA. ¿Qué sucede con estos virus? Estos virus son malos copiándose. Los virus que tienen ácido ribonucleico son malos copiándose. Y cada vez que ellos se copian, pueden introducir un error. Y ellos no tienen un corrector automático en la mayoría de ellos. Este virus tiene un corrector, pero el corrector no es tan bueno. Así que es como sacar una fotocopia, ¿no? Cuando tú haces una fotocopia, si tu fotocopiador es de mala calidad, va a haber lugares en donde tú vas a tener sombras más fuertes que en otro y no vas a poder leer tu fotocopia igual. Bueno, al virus le pasa igual. Ese fotocopia, se fotocopia, se fotocopia. Cada fotocopia es un poquito diferente a la fotocopia original. Es como si se le fuera gastando el tóner. Y va a haber lugares en que tú no vas a ver correctamente la fotocopia original. Igual le pasa al sistema inmune. Tu sistema inmune ve que hay copias borrosas, que hay copias donde no ve las letras bien y tu sistema inmune no te puede defender de algunas de esas copias. Esas son las famosas variantes. ¿Qué sabemos de las variantes? Hay 4 importantes, hay muchas otras, Dalia, ¿no? Pero las importantes son las que cambian el comportamiento del virus, porque hay muchas mutaciones que no son buenas para el virus, pero no nos damos cuenta porque como son malas para el virus, no vemos el efecto en el virus porque el virus desaparece. Claro. Pero hay copias que le dan una ventaja al virus. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variante en Inglaterra, una variante en África, en Sudáfrica, una variante en Brasil y una variante en California. De estas, la variante surafricana parece que nos está dando problemas porque el sistema inmune de las personas que han sido vacunadas no parece reconocer esta variante tan bien como las otras variantes. La vacuna sí va a funcionar y está funcionando para la variante inglesa, pero la variante surafricana, cuando se probaron 2 vacunas, parece que no protege igual que las que no han mutado. No es cero, Dalia, no es igual. Es aproximadamente 50-60% contra la enfermedad con síntomas. Pero contra la enfermedad grave, aún contra la variante, estas vacunas funcionan. ¿Ok? ¿Va a haber otras variantes? Sí, creo que va a haber otras variantes. Porque cuando una persona se infecta, Dalia, se infecta con cientos de millones de partículas virales. Claro. ¿Sí? No es que tienes un virus. Ese virus entra, te infecta en la garganta, baja al pulmón, de ahí se va a los diferentes órganos, pero tiene cientos de millones de copias dentro de tu cuerpo y tu sistema inmune está intentando pelear contra esos cientos de millones de virus que están queriendo multiplicarse para poder transmitirse a otra persona. De tu sistema inmune está viendo diferentes virus está intentando bloquearlas. Algunas son exitosas y se escapan y se transmiten a otra persona. Esa es una variante. Pero no es importante si no es capaz de multiplicarse mucho o si no es capaz de transmitirse mucho. Hoy, resumiendo, la larga respuesta que te he dado es que las vacunas que tenemos funcionan bastante bien para la variante inglesa, un poco menor para la variante surafricana, pero todavía protegerían contra la enfermedad grave causada por la variante surafricana. Aún la vacuna de AstraZeneca, que hace poco escuchamos ruidos de que no funcionaba contra la variante, bueno, es un estudio pequeño con gente muy joven que normalmente se defiende muy bien del virus y no había números suficientes de personas que tuvieron enfermedad grave. Entonces, yo diría ese es un capítulo pendiente. Tenemos que esperar un poco más de información de la vacuna de AstraZeneca, pero las otras vacunas que se han probado funcionan contra la variante surafricana, las formas graves de la variante surafricana. Ok, ahí más o menos voy hacia mi siguiente pregunta, que es sobre
oímos de los porcentajes, o sea, te dicen, la vacuna tiene 95% de efectividad y para gente como yo, que la matemática no es lo nuestro, yo entiendo eso, ok, si yo me vacuné y yo tuve contacto con alguien con COVID, tengo 5% de chance de que me dé. Eso no es así. Sí, Quiero que nos sí, explique un poquito cómo sí. funciona eso y por ahí mismo, eh, sé que tal vez es como demasiado en una misma pregunta, pero sé que en Panamá, por ejemplo, se tomó la decisión de las 12.000 dosis que llegaron, aplicarlas a 12.000 personas. Sí. Esas personas están, qué tan protegidas del virus y qué tanto refuerza esa segunda dosis que estamos todos, o sea, que se oye, son 2 dosis y cómo va a ser Panamá, Sí, Panamá todo es un desastre, cómo vamos a llegar a la segunda dosis al día que es, cómo funciona eso, ¿no? Primero, sí, sí. los porcentajes y segundo, qué tan importante es esa segunda dosis y cuánto cambia ese famoso porcentaje. Gracias, Dalia. Cuando uno hace un estudio de investigación, uno tiene un protocolo que es donde uno escribe todo lo que uno quiere hacer y uno pide permiso para hacerlo. Para saber si la vacuna funciona, tú incluyes personas dentro del estudio, Uh -huh. ¿sí? Las personas no saben qué tú vas a recibir, ni el investigador sabe lo que tú vas a recibir, y la computadora decide qué tú vas a recibir. Tú tienes dos grupos, un grupo que recibe la vacuna candidata y un grupo que recibe un comparador, que le llamamos placebo, es una sustancia inerte. Esas personas se vacunan, esas personas regresan a sus casas, a sus trabajos y a sus comunidades. El ideal es que ellos hagan su vida normal, pero esas personas se van a infectar de alguna manera y algunos se van a enfermar. Entonces, los estudios de investigación definen cuándo tú vas a analizar los datos. Como tú no sabes en qué grupo están las personas, tú dices, yo los voy a analizar cuando tengo 100 personas enfermas o cuando tengo 200 personas enfermas. Y cuando tú llegas a ese número, los investigadores abren el ciego. ¿Eso qué significa? Ellos le preguntan a la computadora, ahora por favor dime dónde están las personas que se enfermaron y dónde están las que no se enfermaron. Cuando eso sucedió, se dieron cuenta que la mayoría de las personas que se enfermaron estaban en el grupo placebo, no estaban en el grupo vacunado. Entonces ellos hacen un análisis estadístico y basándose en el riesgo de estas personas y en el riesgo de estas personas, ellos te dicen, la vacuna tiene 95% de eficacia. ¿Eso qué significa? Eso significa que las personas que están en el grupo vacunado tienen un 95% menor de riesgo de enfermarse si se exponen al virus. Okay. Ahora, tengamos cuidado. Cada compañía tiene un protocolo diferente y ellos pueden definir de alguna manera diferente lo que para ellos es esa enfermedad. Entonces, Pfizer llega y dice, para mí tienen que tener fiebre, dolor de cabeza y tos. Claro. Mientras que Moderna puede decir, para mí les tiene que doler la garganta también. Y AstraZeneca dice, bueno, yo quisiera que además incluya que no sienten el olor. Entonces, ellos tienen un poquito de diferencias en la manera que ellos evalúan los estudios. Así que a veces tú escuchas 95% Pfizer, 94% Moderna, 92% Sputnik y 70% AstraZeneca. Lo importante aquí es que tú tienes que ver cuál es la definición para enfermedad grave. Porque en realidad lo que nosotros no queremos es que las personas se enfermen de gravedad y las vacunas funcionan mejor para la enfermedad grave. Cuando eso se hace, Dalia, la eficacia contra enfermedad grave de todas las vacunas que hemos analizado es por arriba del 85%, 90% y hasta cercano al 100%. Entonces, cualquiera de las vacunas que se han analizado tienen eficacias muy altas contra enfermedad grave. ¿Esto qué significa? Que la mejor vacuna es la vacuna, la primera que llegue y la primera que te pongas. Y que no estés buscando 70, 85 y 90, claro, sino vas y te vacunas porque la persona no vacunada está en riesgo y porque las vacunas protegen mucho, mucho, mucho contra la enfermedad grave. ¿Ok? Ahora, regresando a tu pregunta de si debimos vacunar, usar todas las dosis que nos llegaron o no, la pandemia es un proceso evolutivo. Igual que el virus cambia, nuestro conocimiento de la información científica cambia y estamos recibiendo mucha información cada día. Entonces es importante que te estés actualizando. Hay cosas que mañana van a ser diferentes a lo que yo te estoy diciendo hoy. Mañana puede haber una variante que realmente escape a la vacuna. Yo te estoy diciendo lo que sabemos el día de hoy. Y ese es el papel de los científicos, mantenerse actualizados. Cuando
se hicieron los estudios, el intervalo entre una dosis y otra dosis era 21 días de una de las vacunas. La otra vacuna 28 días. Y la recomendación es las dos dosis lo más cercano posible del intervalo que se estudió. Después comenzamos a recibir algo de información de que podías alargar un poquito más el tiempo, pero también comenzamos a tener información de que había variantes emergiendo y que esta variante se transmitía mucho más rápido, hasta 50% más rápido que la original. En una situación pandémica, en donde la gente se está enfermando y la gente se está muriendo, tú tienes que considerar otras alternativas. Se hicieron modelos matemáticos, modelos computacionales que nos dijeron es mejor vacunar más rápido que guardar dosis en el congelador y no utilizarlas. ¿Por qué? Si yo tengo, ¿a cuántas nos llegaron a nosotros? A nosotros nos llegaron 12.870 dosis de vacunas. La idea era vacunar 6.400 y tantos y guardar 6.400 dosis en el congelador. Pero en este país, yo tengo un personal de salud, yo tengo solamente, ponle 6.500 para redondearlo. Yo tengo 6.500 personas protegidas y yo tengo en un congelador una vacuna que puede proteger a 6.500 más. Desde mi punto de vista de salud pública y hasta desde el punto de vista ético, si yo sé que esa vacuna puede proteger a 6.500 más, ¿por qué la guardo en el congelador? Y ahí es donde comienzan las discusiones de la evidencia científica y de los modelos y a un mayor número. Y además, hoy sabemos que el intervalo lo podemos alargar un poquito. Había cierta incertidumbre, Dalia, ¿no? No sabíamos cuándo nos iban a llegar las segundas dosis. Y ahí nos tomamos un pequeño riesgo, pero tomamos la decisión de vacunar, en lugar de vacunar a 6.500, decidimos vacunar a 13.000. Para mí eso fue adecuado, porque yo estoy protegiendo a personas. Es cierto, la vacuna no protege 100% una sola dosis, pero la vacuna protege entre 50 y 80%. O sea que yo estoy protegiendo a más personas. Y ahí me la jugué un poquito, sabiendo que si las vacunas llegaban el 15 de febrero, yo estaba más o menos en 25 o 26 días. Si se me demoraban una semana más, yo estaba en la cuarta semana. Una semana más, estaba en la quinta semana. Entonces, lo que decidimos fue, es poco probable que la vacuna no llegue en esos 42 días. Mejor protegemos a esos 13.000 y nos la jugamos un poquito, y cuando la vacuna nos llegue, le damos la segunda dosis a esos 13.000 que vacunamos primero. Hoy sabemos, Dalia, que las vacunas con mucha certeza nos van a llegar en esa semana del 15 de febrero. El día exacto no lo sé. No sé si es 14, no sé si es 15, no sé si es 16, pero nos van a llegar y lo primero que vamos a hacer es darle la segunda dosis a aquellos que vacunamos con la primera dosis. Creo que hicimos lo correcto, creo que estamos protegiendo a 13.000 en lugar de a 6.500. Nos la jugamos un poquito, pero creo que acertamos y vamos a proteger más gente. Perfecto, vi que quería darle como el espacio para que aclarara eso, vi que en su Twitter habló de que ayer se dio la cifra de que se detectaron, de las personas vacunadas, se detectaron 42 casos positivos. Vi en su Twitter la explicación y me parece honestamente bastante lógica. Quisiera darle el espacio para que explique de esos 42 por qué se dieron positivos. Sí. ¿Tiene que ver con que no tienen aún su segunda dosis o en realidad qué nos demuestra esa cifra sobre la efectividad de las vacunas? Porque al final es eso. Excelente pregunta. Cuando las personas, recordemos que comenzamos a vacunar el 20 de enero, ¿no? Ahí vacunamos a unas cuantas personas. Comenzamos a vacunar mucho más en el 21 de enero. ¿Qué sucede? Las personas se van a vacunar, se sienten bien y no saben que han estado en contacto con el virus. Te ponen la vacuna y entonces te comienzas a sentir mal a los 2 o 3 días o un poco después. Recordemos que cuando te vacunamos no te estamos inyectando el virus, así que la vacuna no te puede causar COVID-19. Eso no es posible con ninguna de las vacunas que estamos utilizando. Pero para que la vacuna funcione, ese 50% de protección que yo te mencionaba toma un tiempo. Nosotros tenemos, nuestro sistema inmune, Dalia, ha evolucionado a lo largo de miles de años en el cual nosotros hemos aprendido a defendernos. Nuestro sistema inmune tiene lo que los médicos llamamos 2 brazos. Uno que actúa inmediatamente y que intenta defenderte rápidamente, y uno que toma un poco más tiempo para defenderte. ¿Qué sucede cuando tú estás en el jardín? Si tú te lastimas un dedo con una espina y la espina estaba sucia,
te duele. Y al poco rato se te hincha, se te pone rojo y se te puede poner caliente. Ese se llama el sistema inmune innato. Ese sistema inmune está intentando defenderte inmediatamente. Él actúa en minutos, en horas. Lo mismo sucede cuando tomas una bacteria y no sabes que estás tomando una bacteria, tu sistema inmune intenta protegerte. Pero tienes un sistema inmune que es más preciso, que es más fino, que es más específico, que se llama adaptativo. Cuando yo te pongo una vacuna y yo te estoy inyectando parte del virus para que esa parte del virus te proteja, ¿qué sucede con tus células? Tus células producen la vacuna, se la presentan a las células que se llaman linfocitos, que son tus pequeñas células que te defienden. Esos linfocitos dicen, esto es extraño, esto no es nuestro, tenemos que atacarlo. Entonces ellos se van a tu ganglio linfático y comienzan a conversar entre ellos y comienzan a multiplicarse rápidamente para defenderte, ¿sí? Y en un momento, alguna de esas células comienzan a producir anticuerpos, que son esas moléculas que viajan por tu cuerpo para protegerte de la infección. Eso toma normalmente, Dalia, hasta 14 días para ocurrir. Así que ese sistema adaptativo demora un tiempo. Si yo te vacuné el 20 y tú te enfermas el 21, el 22, el 23 o el 24, no es porque la vacuna falló. Es que tu sistema inmune todavía no ha tenido tiempo. No tuvo chance. Ajá. Para que tus células vayan y comiencen a multiplicarse y a producir anticuerpos. ¿De qué sucedió? Tenemos 42 personas que se vacunaron y que tuvieron síntomas y que se fueron a hacer un PCR y que son positivos. Pero cuando los analizamos, Dalia, 35 de esas 42 personas se infectaron antes del día 26 de enero. ¿Eso qué significa? Que esas personas solo tenían 5 a 6 días de haber recibido la vacuna. O sea que la vacuna todavía no había tenido tiempo de funcionar. Entonces, no es que la vacuna falló, no es que la vacuna produjo COVID-19, es que todavía no había producido anticuerpos suficientes para protegerte. Las otras 7 personas probablemente son del grupo. Recuerda que mientras tomábamos la decisión si las usábamos todas o no, las guardamos un rato. Así que mientras las guardábamos, algunas personas se infectaron. Así que comenzamos a vacunar de nuevo. Tenemos que entender si esas otras 7 personas son de ese grupo que comenzamos a vacunar tarde. Resumiendo, es que esas personas probablemente habían estado en contacto con el virus, estaban incubando el virus, todavía no tenían síntomas, los vacunamos y la vacuna no los ha protegido porque no ha tenido tiempo de actuar. Y esa es la razón por la cual tenemos esas personas. Y además también es importante recordar que las 12.000 personas que vacunamos son personas que están muy expuestas al virus. O sea, son personas que están en primera línea contra el virus. O sea, que son los que más se enferman, o sea, son los que más probabilidad tienen de estar en contacto con el virus en su día normal, sin hacer nada fuera de ir a trabajar. O sea que y esa es la idea de la estrategia. Primero, proteger al sistema de salud para que aquellas personas que están en los hospitales, enfermeras, tecnólogos, médicos, auxiliares, la persona que barre el hospital, la persona que lleva la camilla, el que te da de comer, esté protegido. Y por eso, de nuevo, insisto, el haber utilizado todas las dosis era lo más correcto. Porque si no, hoy todavía estarían muchas en el congelador, Dalia. Sí. O sea, hoy todavía no la hubiéramos utilizado. Así que haberlas utilizado fue lo correcto. Perfecto. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando, pero le agradezco mucho su tiempo y la docencia que nos ha hecho sobre todo este tema. Creo que muchas personas tienen preguntas y que en realidad ya también llega un punto donde todos estamos medio saturados de la información, entonces para los ciudadanos comunes y corrientes es como que de verdad me toca leer este artículo que me lo explica, así que le agradezco muchísimo su tiempo, habernos explicado todo, y sí, gracias por venir al podcast. Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir esta información, Dalia. Vamos a poner aquí abajo de nuestras caras nuestros twitters. El Twitter del doctor es extremadamente didáctico y todos los días está contestando preguntas y eso me encanta, así que lo vamos a poner aquí abajo. Y bueno, eso fue todo por hoy en el episodio de hoy de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.